En la clase de hoy me interesa pensar, reflexionar acerca del mundo en el siglo XVIII, a partir de un libro clásico que tengo aquí entre mis estantes, que es el de Eric Hobsbawm, La Era de la Revolución. Bien, que va del periodo de 1789 hasta 1849. Está marcado por un periodo que inicia con la Revolución Francesa y termina también con revoluciones, movilizaciones de mitad del siglo XIX en Europa. Particularmente lo que me interesa es analizar esta noción que va a partir Hobsbawm, un mundo más pequeño, pero a la vez, paradójicamente, un mundo más grande. La expansión del sistema mundo capitalista, el desarrollo tecnológico, los cambios que hay de la noción del espacio y también del tiempo. Hay esa paradoja, ¿no?, de que el mundo se hace más pequeño, pero fruto de las nuevas subjetividades del tiempo, del espacio y la noción de la mentalidad burguesa, ¿no? La idea de lanzarse al mundo, la idea de conquistar cada territorio. En términos geográficos se destaca justamente Alexander von Humboldt, que vivió entre 1769 y 1859 y se va a caracterizar particularmente por las cartografías gracias a navegantes como James Cook, pero el conocimiento del lecho marino va a seguir siendo insignificante todavía hasta mediados del siglo XX. Pero aquí lo interesante con este intelectual, con Alexander von Humboldt, es la representación justamente de una cartografía de carácter mundial, planetario, donde se va a empezar a trazar como lo que hoy conocemos, ¿no? América Latina, Asia, África, China, la India. Por lo tanto, también lo que vamos a tener en el siglo XVIII es que la población mundial era solamente una fracción de lo que es actualmente, probablemente no era más de un tercio. En el comienzo del siglo XIX, por ejemplo, en 1800, Europa tenía 187 millones de habitantes, frente a lo que es hoy, que son 600 millones. Es decir, ha cambiado, pero más del triple, ¿bien? De una manera abismal. La distribución era la siguiente: 2 de cada 3 habitantes eran asiáticos, 1 de cada 5 europeo, 1 de cada 10 africano y 1 de cada 33 americano u oceánico. Esta población estaba menos esparcida, excepto en regiones de agricultura intensiva, como el caso de China y Europa central y occidental. Las condiciones climáticas más frías, húmedas, va a decir Hobsbawm, enfermedades endémicas como el paludismo y todavía algunas formas de economía, de subsistencia en algunos territorios. Por otro lado, tenemos la humanidad física del siglo XVIII, va a decir Eric Hobsbawm, respecto a la estatura. Son datos de color, pero interesantísimos para pensar también la forma de alimentación, la esperanza de vida, la longevidad. Claro está, mediana alrededor de 1,50 m. Después tenemos otro dato de color. El promedio diario de marcha de los soldados de la Revolución Francesa durante una semana, cargados con equipos completos, era de 50 kilómetros. Estos datos de color para mí vienen interesantes para llevarnos como una especie de máquina del tiempo, ¿no? Es decir, pensar que los europeos eran más bajos y delgados que ahora, aunque no necesariamente más débiles. Va a decir Hobsbawm, los flacos soldados revolucionarios franceses demostraron una resistencia física excepcional. Sin embargo, esta constitución física era pobre en comparación con la actual, bien, particularmente por la alimentación y la esperanza de vida, lo cual me parece por ahí necesario tenerlo presente así de una manera muy rápida.
Otra va a estar, aquí sí es algo ya del plano para tener en consideración, es respecto a las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, en 1760, un viaje de Londres a Glasgow era entre 10 y 12 días. Ya a fines del siglo XVIII, de Londres a Glasgow, ya son en cuestión de horas, ¿bien? Pasamos de 10 a 12 días a 3 días. Y después ya en 1833, de París a Estrasburgo, 36 horas por correo postal. Bien, es decir, que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, lo que empieza a desarrollarse es el tema de las tecnologías, la velocidad, la regularidad. Vamos a tener, por ejemplo, lo que van a ser las postales, ¿no? Es decir, las cartas. Eso ya implica todo un viaje, navegaciones, otras formas de comunicación, de celeridad acerca de las noticias en cualquier lugar del mundo. Aquí me parece oportuno recomendar cualquier libro de Serge Grusinski, excepcional, cualquier literatura de él. Es muy interesante para comprender las cartografías e historias de América hasta el Oriente, ¿no? Hasta China. Es interesantísimo. Siglo XVIII también tenemos una sociedad rural, es decir, el campo sigue siendo lo dominante, cerca del 90% de la población era campesina. Bien, estamos hablando de incluso grandes territorios como el de Rusia, Escandinavia, los Balcanes, era, insisto, campesina, superando el 80%. El mundo de 1689, entonces, debe quedar claro, era predominantemente rural. Sí habían algunas regiones industriales, comerciales fluctuantes, florecientes, pero no es como hoy el siglo XXI, donde la lógica concentracionaria está en las ciudades. Que eso ya empieza a dinamizarse, a cambiar a partir del siglo XIX, sobre todo con el despegue de la segunda etapa de la Revolución Industrial, 1850, por poner una fecha. Las ciudades, decía, son las grandes metrópolis, y ahí descuellan Londres, París, y después sí algunas otras ciudades de Holanda, de Austria, de Portugal, de Escocia, de Turquía. Bien, eso es algo para tener presente también, la idea de la metrópoli, cómo contrasta con lo rural. La estructura agraria tiene tres grandes sectores: las colonias ultramarinas, ahí estamos hablando del centro, la periferia, ¿no? Como esta colonia ultramarina es donde se absorben no solamente la materia prima, sino también el enriquecimiento de capital, y lo que permite siempre el haber tenido una colonia, el caso de Gran Bretaña, de Francia, por mencionar ejemplos en América Latina o en África, es esto, ¿no? Poder aprovecharse de esas materias primas, de los recursos, el territorio, la mano de obra barata. Luego tenemos otro caso interesantísimo, ¿no? Que es la Europa Oriental, donde todavía predominan las relaciones feudales, las relaciones sociales de servidumbre, ¿no? Al este del Alba, el cultivador típico era un siervo que dedicaba gran parte de la semana a trabajos forzosos, y su falta de libertad podía ser tan grande que apenas se diferenciaba de la esclavitud. El caso de Rusia, de Polonia, donde podían venderse separadamente de la tierra. Y después sí tenemos Europa Occidental, donde ya ahí el campesino había perdido esa condición de siervo, y el cultivador típico era el campesino más o menos libre, grande, mediano, pequeño, que pagaba la renta o entregaba una parte de la cosecha al señor. Aquí la excepción es el caso de Inglaterra, que ya había avanzado hacia otro tipo de agricultura vinculada a lo capitalista, con granjeros, arrendatarios que operaban con trabajos alquilados y creando una clase de empresarios agrícolas, ¿no? Y un proletario agrario. Sí tenemos también una agricultura tradicional, nuevos productos, ¿no?
eso sigue siendo algo fortísimo. La agricultura en Europa todavía, particularmente las empresas, me refiero de trigo, centeno, cebada, el ganado vacuno, lanar. Por lo tanto, esa era la alimentación principal de Europa. ¿Sí? Después habían otras rarezas, ¿no? De lujos para tener presente. Los nuevos productos americanos van a influir mucho en la cuestión del maíz, el arroz, el tabaco, la patata, la remolacha azucarera. Son cuestiones que permiten, insisto, ir haciendo de Europa una dedicación a la producción industrial, dedicarse al desarrollo de la industria, de formar la clase obrera y el desempeño de la burguesía, porque se ufanaban de la materia prima, particularmente de las colonias, de las periferias. Y el siglo XVIII no va a suponer, a diferencia de la época feudal, un estancamiento agrícola, porque tenemos una gran expansión demográfica, una urbanización, un comercio ya planetario, que va a impulsar el desarrollo agrario, a la vez que permite sostener el desarrollo industrial. Por otro lado, también tenemos la ideología, ¿no?, de la Ilustración que descuella, el siglo de las luces, ¿no? La operación justamente de la razón, pero particularmente de un tipo de razón, de la razón occidental, élite blanca de Europa del norte, con un tipo de ciencia justamente de la escuela y la universidad napoleónica. Y esto viene a descalificar también otros tipos de razones, ¿no? Otros tipos de culturas, la africana, las latinoamericanas, las asiáticas, las que no son justamente como parte de esa modernidad occidental, ¿no? Parte de la civilización. Entonces, de esta manera, el deber, entre comillas, ¿no?, del europeo occidental blanco es colonizar a los otros territorios en pos de una propia prosecución de seguimiento como una línea temporal hacia esa civilización añorada, ¿no? Eso en principio. La ideología de la Ilustración entonces exalta la razón de Europa del norte, el individualismo, el desarrollo económico capitalista, y claro que también tiene todavía estas banderas de la Revolución Francesa, la libertad del mercado, la libertad individual, la igualdad ante los ojos de la ley, la premisa jurídica, y después la fraternidad, es decir, con el otro, pero en el pensamiento de la ciudadanía, bien, en esa condición jurídica. Después la Ilustración también encabeza todavía la monarquía absoluta, bien, y después sí tenemos el desarrollo, por cierto, y cada vez más abismal, más desigual entre las clases sociales.